¿Sabías que durante la época dorada del cine mexicano existieron actores que vivieron su verdad en silencio y que muchos enfrentaron una lucha secreta contra el SIDA? Relatos ocultos de temor, rechazo y silencios que marcaron profundamente a toda una generación. Hoy te revelaré quiénes fueron esos valientes y cómo sus vidas se extinguieron lejos de los reflectores. Quédate hasta el final para conocer el caso que nadie se atrevió a revelar. Enrique Álvarez Félix fue un actor mexicano. La vida de Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la legendaria María Félix, estuvo inevitablemente ligada a la imponente sombra de la doña. Para Enrique, la fortuna de ser hijo de una de las mujeres más influyentes de México se transformó en una pesada carga. María Félix, con su temperamento firme, intentó formarlo a su imagen de hombre varonil, fuerte y seductor, sin comprender ni aceptar los verdaderos sentimientos de su hijo. Desde muy joven, los rumores sobre su homosexualidad fueron constantes, una sombra que lo acompañó a donde fuera. Jamás se le vio públicamente con una novia, ni protagonizó escándalos románticos con mujeres. Solo existían murmullos y negaciones en voz baja. Se dice que cuando Enrique, en un momento de fragilidad, intentó abrir su corazón a su madre, María lo fulminó con la mirada, dejándole claro que en su mundo no había espacio para esas desviaciones. En la década de los 90, la salud de Enrique comenzó a deteriorarse de manera alarmante, con una visible pérdida de peso y un brillo que se apagaba en su rostro. El 24 de mayo de 1996, la versión oficial de su muerte fue un infarto fulminante. Sin embargo, en los pasillos, camerinos y redacciones del mundo del espectáculo circulaba con insistencia otra versión, un secreto a voces: el SIDA lo había consumido lentamente. Se comentaba que María Félix, utilizando su enorme influencia y poder, organizó el encubrimiento para proteger el prestigioso apellido Álvarez Félix del devastador estigma que la enfermedad representaba en aquella época. Su velorio fue un evento frío y desolado, carente de lágrimas sinceras, incluso por parte de la doña. La gran incógnita permanece. ¿Fue realmente un infarto? ¿O María Félix se llevó a la tumba el secreto más profundo y doloroso de su hijo, sacrificando la verdad en nombre del honor familiar? Rodrigo Puebla fue un actor secundario con un rostro conocido en el cine, aunque nunca alcanzó la fama absoluta. Compartió escenas con grandes estrellas, pero fuera de los sets, su vida personal era un enigma total. Desaparecía por completo. No presumía romances con mujeres ni con hombres, manteniéndose en un perfil discreto, casi fantasmal. Nunca se casó ni se le conoció una relación estable, un hecho que en el México conservador de los años 50 generaba innumerables sospechas y comentarios en el medio. En 1993, la tragedia lo sorprendió solo en su casa, donde fue encontrado sin vida. La versión oficial que se difundió aseguró que una enfermedad crónica lo había consumido poco a poco. No obstante, los rumores, persistentes y cargados de melancolía, apuntaban a una verdad mucho más dura: Rodrigo había contraído VIH años atrás. Se comentaba que, tras ser presuntamente rechazado y marginado por la misma industria que antes le dio trabajo, terminó aislado, sin recursos económicos ni el respaldo de amigos o familiares. En aquella época, el SIDA no solo era una enfermedad devastadora, sino también una condena social, un estigma que muchas familias preferían ocultar en el más absoluto silencio. Sí, la frase "murió de causas naturales" se convirtió en la coartada perfecta, una mentira cómoda y socialmente aceptada para evitar cargar con la vergüenza pública y la discriminación que implicaba un diagnóstico de VIH. Agustín Isunza fue una figura casi omnipresente en el cine mexicano, participando en más de 200 películas y convirtiéndose en un rostro querido, especialmente en las comedias de la época dorada. Sin embargo, detrás de su afable sonrisa en pantalla se ocultaba un hombre lleno de secretos. A diferencia de muchos de sus colegas, quienes presumían conquistas amorosas y romances comentados, Agustín jamás hablaba de mujeres, ni se le veía acompañado en eventos públicos, ni contrajo matrimonio. En los camerinos, entre murmullos y miradas cómplices, se comentaba con insistencia que su vida sentimental era totalmente distinta a lo que la sociedad esperaba de un actor de su época, insinuando una orientación sexual diferente que debía mantenerse en secreto. En 1978, la noticia de su fallecimiento repentino conmocionó al medio. La versión oficial fue causas naturales. Sin embargo, su deterioro físico ya era evidente en sus últimas apariciones públicas, con un alarmante adelgazamiento y una palidez inusual. Lo más inquietante fue la rapidez y el hermetismo con que su familia se encargó de borrar todo rastro de su vida privada.
No se organizaron homenajes públicos, no hubo declaraciones a la prensa, solo un funeral discreto, casi clandestino, y un silencio absoluto que envolvió su memoria. Con el paso del tiempo, cuando la epidemia del SIDA comenzó a dejar huellas visibles y dolorosas en la industria del entretenimiento, el nombre de Agustín Insunza volvió a resonar con fuerza, vinculado a esos rumores persistentes sobre su verdadera condición y el motivo de su silenciosa partida. Jorge Mistral fue un actor de belleza casi perfecta, con un rostro escultural y una mirada profunda. Fue uno de los galanes más deseados y admirados de su época en el cine mexicano. Sin embargo, detrás del brillo del éxito, su vida personal fue una auténtica tragedia oculta, una carga pesada que lo condujo por un camino oscuro. Su carrera fue impecable y ascendente hasta que, en la década de los 70, su salud comenzó a deteriorarse de forma drástica y alarmante. Se alejó abruptamente de los reflectores, perdió peso de manera preocupante y aquel semblante fuerte y varonil se transformó en el de un hombre agotado, demacrado y visiblemente enfermo, como si cargara un secreto inmenso que lo consumía por dentro. En 1972, en un acto desesperado y trágico, Jorge Mistral se quitó la vida con un disparo en el pecho. La versión oficial que se difundió apresuradamente fue que padecía una enfermedad terminal, pero la falta de precisión sobre cuál era ese padecimiento desató una ola de rumores y especulaciones. Con la llegada de la epidemia del SIDA al mundo del espectáculo mexicano y la posterior revelación de que muchas figuras públicas habían fallecido a causa de esta enfermedad, su nombre volvió a surgir con insistencia. El rápido deterioro, el aislamiento repentino, los tratamientos médicos en secreto y el silencio cómplice de sus colegas, todo apuntaba a una verdad no dicha. Jorge Mistral, se comentaba, prefirió morir antes que enfrentar la humillación pública y el devastador estigma social que implicaba un diagnóstico de VIH en aquellos tiempos. La verdadera respuesta, ese doloroso secreto, se lo llevó consigo a la tumba. Carlos Navarro fue una joya resplandeciente del cine mexicano, un actor atractivo con un talento innegable y una presencia magnética que captaba la atención en cada escena. Tuvo el privilegio de colaborar con grandes directores, incluido el reconocido Luis Buñuel, en películas tan memorables como La ilusión viaja en tranvía y Doña Perfecta. Todo en su prometedora carrera indicaba que estaba destinado a convertirse en una leyenda. Sin embargo, a diferencia de su trayectoria profesional, su vida personal siempre estuvo rodeada por un halo de misterio y reserva. Jamás se le conoció una pareja femenina, ni se vio envuelto en escándalos sentimentales que salieran a la luz. Simplemente nada. Existía un rumor persistente y fuerte que sugería que había mantenido una relación con Ramón Novarro, el actor mexicano que triunfó en Hollywood y que fue brutalmente asesinado en 1968 en un caso que, lamentablemente, estuvo estrechamente vinculado a su homosexualidad. Carlos nunca confirmó ni desmintió públicamente esta relación, pero su silencio, lejos de disipar las sospechas, solo avivó aún más el fuego de la especulación. En 1969, la noticia de su muerte a los 45 años de edad conmocionó al medio artístico. La causa oficial que se dio a conocer fue cáncer, una enfermedad que en aquel entonces, aunque dolorosa, no implicaba el mismo estigma social. Pero en los años siguientes, cuando la epidemia del SIDA comenzó a hacerse presente de manera innegable, la duda sobre la auténtica causa de su muerte volvió a surgir con fuerza. María Elena Márquez fue, sin lugar a dudas, una de las actrices más hermosas e icónicas del cine de oro mexicano. Un rostro que quedó grabado en la memoria colectiva, protagonista de películas legendarias junto a figuras de la talla de Pedro Infante. Su imagen pública era la de una mujer elegante, sofisticada y dueña de una belleza clásica. Pero detrás de cámaras, en la intimidad de los círculos artísticos, su vida sentimental era un secreto a voces, un murmullo persistente que la acompañó a lo largo de su carrera. A pesar de haber estado casada en varias ocasiones y de tener una hija, los murmullos sobre sus relaciones con otras mujeres la persiguieron durante años, generando una dualidad constante entre su imagen pública y su realidad privada. Se decía con insistencia que su gran amor había sido la también actriz Miroslava Stern, con quien compartió una relación intensa y compleja. En la década de los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de manera notoria. Adelgazó de forma significativa y se alejó paulatinamente de los reflectores. Falleció en 2008, a los 86 años de edad, y la versión oficial dictaminó que murió por causas naturales relacionadas con su avanzada edad. Sin embargo, en el medio artístico, muchos susurraban que su verdadero padecimiento había sido el VIH,
y que tanto su familia como su círculo íntimo se encargaron de mantener la verdad oculta para proteger su legado. Maricruz Olivier fue una de las actrices más enigmáticas, talentosas y queridas del cine y la televisión mexicana. Tuvo un final que se cuenta entre los más tristes y silenciosos. Su presencia en pantalla era simplemente magnética y deslumbrante. Poseía el aura de una mujer fatal que dominaba cada escena. Pero detrás de ese ícono, Maricruz Olivier vivió una existencia marcada por secretos profundos y murmullos constantes que la acompañaron hasta el final de sus días. Desde sus inicios se comentaba que Maricruz nunca mostró un interés genuino por los hombres, algo casi impensable para una actriz de su categoría en esa época. Durante años se especuló que su gran amor fue la también actriz Beatriz Sheridan, con quien habría mantenido una relación absolutamente secreta. En 1984, la salud de Maricruz comenzó a deteriorarse con rapidez. Adelgazó de forma extrema y su energía vital desapareció por completo, convirtiéndola en una sombra de lo que alguna vez fue. Murió con apenas 70 libras de peso. La versión oficial fue cáncer de páncreas, pero en los pasillos de la industria se murmuraba que su verdadero padecimiento era el SIDA y que su círculo cercano manejó la verdad con absoluta discreción para evitar un escándalo que hubiera manchado su legado. Roberto Cobo fue un actor valiente que desafió los límites del cine mexicano, inolvidable por su interpretación de El Calambres en Los Olvidados. Sin embargo, fue su audaz papel como la Manuela, un travesti en El Lugar sin Límites, lo que lo catapultó a la controversia y al estigma social más profundo. Aunque nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual en público, muchos aseguraban que era abiertamente gay en su círculo íntimo. En 1985, el trágico terremoto de la Ciudad de México marcó un punto de inflexión en su vida. Su edificio colapsó, él resultó herido y desde entonces tuvo que apoyarse en un bastón. Su salud comenzó a apagarse lentamente hasta que una enfermedad lo alcanzó en 2002. La versión oficial indicó que sufrió un derrame en el esófago y un infarto, pero los rumores relataban otra historia, que el SIDA lo había consumido en secreto y que su diagnóstico fue ocultado meticulosamente para proteger su nombre de la deshonra social. En aquellos años, el estigma era tan abrumador que muchos artistas preferían partir en silencio. Tito Junco fue un actor con una presencia imponente y un rostro que rápidamente se asoció con papeles de villano o de hombres rudos en el cine mexicano. Su carrera fue prolífica, participando en un sinfín de películas que lo consolidaron como un actor de carácter muy solicitado. Públicamente, la imagen de Junco era la de un hombre fuerte y reservado. En el ambiente artístico circulaban rumores discretos sobre su vida privada, sugiriendo una orientación sexual distinta a la heteronormativa esperada para una figura masculina de su calibre. Como muchos en ese tiempo, mantenía su esfera íntima alejada de los reflectores. En la década de los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de manera visible. Falleció en 1983 a los 67 años. La causa oficial fue un paro cardíaco. Sin embargo, la rapidez de su deterioro y el hermetismo que rodeó sus últimos meses alimentaron sospechas de que la verdadera causa fue el SIDA, una enfermedad que en esos años provocaba que las causas de muerte fueran encubiertas con diagnósticos más aceptables socialmente. Alfredo Gil fue un músico legendario y una de las voces inconfundibles de Los Panchos. Fue un rey del bolero y una figura cercana al ambiente del cine mexicano. Aunque su propia existencia permanecía envuelta en misterio, su vida sentimental era un auténtico enigma. Mientras sus compañeros presumían sus romances, él permanecía en un silencio impenetrable. Nunca se le conoció una pareja femenina públicamente, lo cual despertaba especulaciones en un entorno de galanes y seductores. Los rumores hablaban de que su verdadera orientación sexual era un secreto a voces entre quienes realmente lo conocían. En 1999, Alfredo Gil falleció a la edad de 84 años. Oficialmente, su muerte no estuvo vinculada con el VIH. Sin embargo, las sospechas de quienes sabían más nunca desaparecieron. Algunos afirman que su deterioro de salud comenzó mucho antes y que mantuvo un silencio absoluto sobre su condición para proteger su imagen en un mundo que no toleraba la diferencia. Miguel Alcántara fue un galán de telenovelas por excelencia, con un rostro impecable y una sonrisa magnética. Poseía esa imagen de ensueño, pero detrás de esa fachada se ocultaba un hombre completamente solo. Nunca se le conocieron parejas públicamente y se decía que mantenía relaciones discretas con otros hombres, viviendo con el temor constante de perder su carrera y aceptación social. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a debilitarse y desapareció de la escena sin dejar rastro. Lo más desgarrador de su historia fue su muerte,
Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia. Fueron los vecinos, alertados por un olor fétido, quienes dieron aviso a las autoridades. La versión oficial fue leucemia, pero lo que hallaron en su casa durante la investigación contó otra historia: medicamentos específicos para el VIH. Miguel Alcántara murió en total abandono, poniendo fin a una de las historias más tristes y olvidadas del espectáculo mexicano. Julio Alemán fue una de las grandes figuras del cine, el teatro y la televisión mexicana, un verdadero galán que cautivó a varias generaciones. Su carrera fue extensa y exitosa, proyectando siempre una imagen de hombre fuerte y familiar. Sin embargo, en los círculos más íntimos se comentaba que también mantenía una vida privada reservada con inclinaciones que no coincidían del todo con su imagen pública. Los murmullos sobre su homosexualidad o bisexualidad persistieron durante décadas, aunque él siempre mantuvo un hermetismo absoluto. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse. Falleció en 2012, a los 78 años. La causa oficial fue una infección pulmonar derivada de un cáncer en las vías respiratorias. No obstante, dado el contexto de los rumores sobre su sexualidad, algunas voces en el medio especularon en privado si su sistema inmunológico se había visto comprometido por una causa distinta, sumando su figura a la lista de verdades mantenidas bajo secreto. Enrique Rambal fue uno de los actores más respetados del teatro, el cine y la televisión mexicana. Dueño de una voz imponente y una presencia elegante, construyó una carrera sólida interpretando villanos, padres severos y figuras de autoridad. Sin embargo, detrás de esa imagen firme y dominante, se escondía una vida personal marcada por el silencio y la negación pública. Desde sus primeros años en el medio, comenzaron a circular rumores persistentes sobre su homosexualidad. Jamás se le conocieron romances con mujeres, ni relaciones estables que confirmaran la imagen heteronormativa que la industria intentaba proyectar. En reuniones privadas, colegas y asistentes comentaban que Rambal mantenía vínculos discretos con otros hombres, siempre lejos de los reflectores, en departamentos prestados o viajes cuidadosamente planeados. En una época donde una revelación así podía significar el final de una carrera, el secreto se convirtió en su única protección. Durante los años 80, su salud empezó a deteriorarse de forma evidente. Adelgazó de manera alarmante, su voz perdió fuerza y comenzó a ausentarse con frecuencia de los escenarios. Aunque seguía trabajando, su aspecto reflejaba un desgaste profundo. En 1994, su fallecimiento fue atribuido oficialmente a complicaciones respiratorias y problemas derivados de una larga enfermedad. Sin embargo, en el ambiente artístico se manejaba otra versión. Varios compañeros aseguraban que Enrique había sido diagnosticado con VIH años antes y que enfrentó la enfermedad en completo aislamiento. Se decía que recibía tratamiento en secreto y que evitaba visitas para que nadie notara su deterioro. Su familia y representantes cuidaron cada detalle para que el diagnóstico nunca apareciera en documentos públicos. En una industria donde el SIDA era sinónimo de rechazo y escándalo, Enrique Rambal habría elegido morir en silencio. Su historia quedó atrapada entre homenajes formales y verdades nunca dichas, como muchas otras vidas marcadas por el miedo, la discriminación y el peso de una sociedad que no estaba preparada para aceptar quién era realmente. Manuel Medel fue uno de los actores más queridos y reconocibles del cine mexicano, famoso por sus papeles cómicos y su presencia constante en la época de oro. Su rostro amable y su humor ligero lo convirtieron en un favorito del público durante décadas. Sin embargo, detrás de esa imagen accesible y familiar, existía una vida privada cuidadosamente protegida, marcada por silencios, evasivas y rumores persistentes que jamás fueron abordados de manera pública. A lo largo de toda su carrera, nunca se le conocieron romances formales con mujeres, ni matrimonios, ni relaciones estables que confirmaran una vida sentimental convencional. En un medio donde muchos actores presumían conquistas y aventuras amorosas, Manuel se mantenía al margen. Entre compañeros de reparto, técnicos y maquillistas, se comentaba con discreción que su orientación sexual era distinta a la que la industria esperaba de una figura masculina tan popular. Algunos aseguraban que mantenía relaciones con otros hombres en absoluto secreto, siempre lejos de la prensa y protegidas por intermediarios. Durante los años 80, su presencia en el cine y la televisión comenzó a disminuir sin explicación clara. Aunque oficialmente se hablaba de cansancio o retiro parcial, quienes lo veían con frecuencia notaban un deterioro evidente. Adelgazó de forma marcada, su voz perdió fuerza y su energía habitual desapareció. Evitaba apariciones públicas y redujo al mínimo su contacto con colegas.
En 1996, Manuel Medel falleció a los 87 años. La versión oficial indicó que murió por causas naturales relacionadas con su edad. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló durante años otra versión, nunca confirmada, que había enfrentado en silencio una enfermedad vinculada al VIH y que su entorno se encargó de ocultarlo para preservar su imagen intachable ante el público. En una época donde el SIDA representaba exclusión inmediata y destrucción de reputaciones, Manuel habría elegido el silencio como única defensa. Su historia quedó envuelta en homenajes formales y recuerdos selectivos, mientras las preguntas sobre su verdadera vida emocional y su final permanecieron sin respuesta, como tantas otras verdades enterradas por el miedo y la discriminación. Mauricio Garcés fue uno de los galanes más carismáticos y populares del cine mexicano, recordado por su estilo elegante, su voz inconfundible y sus papeles de seductor refinado. En pantalla, conquistaba mujeres sin esfuerzo. Fuera de ella, su vida sentimental era un territorio lleno de silencios y contradicciones. A pesar de su fama, nunca se le conocieron relaciones estables con mujeres, ni matrimonios, ni romances públicos que confirmaran la imagen heterosexual que la industria promovía. Desde los años 60, en los pasillos de los estudios y en reuniones privadas, circulaban rumores persistentes sobre su homosexualidad. Maquillistas, asistentes y actores cercanos comentaban que Mauricio mantenía relaciones discretas con hombres, siempre lejos de la prensa y protegidas por acuerdos de silencio. En una época donde una revelación podía destruir una carrera, el secreto se volvió su principal escudo. Durante los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de manera evidente. Perdió peso, su energía se apagó y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. Aunque seguía trabajando ocasionalmente, su aspecto reflejaba un desgaste profundo. En 1989, su muerte fue atribuida oficialmente a cáncer pulmonar, una explicación socialmente aceptable que evitaba cualquier cuestionamiento incómodo. Sin embargo, dentro del medio artístico se manejó durante años otra versión. Algunos colegas aseguraban que Mauricio había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en absoluto hermetismo. Se decía que recibía tratamiento en secreto y que evitaba visitas para que nadie notara su deterioro físico. Su entorno más cercano habría intervenido para que el diagnóstico jamás apareciera en documentos públicos. En un México marcado por el miedo, la ignorancia y la discriminación, el SIDA era sinónimo de exclusión inmediata. Mauricio Garcés, según quienes lo conocieron, prefirió preservar su imagen antes que exponer su verdad. Su historia quedó atrapada entre homenajes, recuerdos selectivos y una vida emocional que nunca pudo mostrarse sin temor, como tantas otras marcadas por el silencio impuesto por la época. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más refinados y admirados del cine mexicano. Su voz grave, su mirada melancólica y su porte elegante lo convirtieron en símbolo de sofisticación durante décadas. En pantalla representaba al hombre apasionado y dominante, rodeado de mujeres hermosas. Sin embargo, fuera de los reflectores, su vida sentimental siempre estuvo rodeada de silencios, contradicciones y rumores persistentes. A lo largo de su carrera, nunca se le conocieron relaciones estables con mujeres que confirmaran una vida amorosa convencional. No hubo matrimonios duraderos ni romances públicos que resistieran el paso del tiempo. En los pasillos de los estudios y en reuniones privadas, maquillistas, asistentes y colegas comentaban en voz baja que Arturo mantenía vínculos discretos con otros hombres, siempre lejos de la prensa y protegidos por acuerdos implícitos de silencio. En una época donde una revelación podía destruir una carrera, la discreción era una forma de supervivencia. Durante sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse de manera notoria. Perdió peso, se volvió más reservado y redujo al mínimo sus apariciones públicas. Aunque oficialmente se hablaba de cansancio y problemas cardíacos, quienes lo frecuentaban notaban un desgaste más profundo. Se decía que viajaba constantemente para recibir tratamientos médicos en secreto y que evitaba visitas para que nadie presenciara su fragilidad. En 1973, su muerte fue atribuida a un infarto. La versión fue aceptada sin cuestionamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de la epidemia del SIDA al medio artístico, su nombre comenzó a circular nuevamente entre susurros. Algunos aseguraban que había sido diagnosticado años antes y que enfrentó la enfermedad en completo aislamiento, protegido por su entorno y por el prestigio que había construido. En un México dominado por el miedo, la ignorancia y la discriminación, el VIH significaba rechazo inmediato. Según quienes lo conocieron,
Arturo de Córdoba habría elegido guardar silencio antes que exponer su verdad. Su historia quedó atrapada entre homenajes solemnes, recuerdos cuidadosamente editados y una vida emocional que nunca pudo mostrarse sin temor. Raúl Ramírez fue uno de los galanes más sobrios y elegantes del cine mexicano durante las décadas de los 50 y 60. Su porte distinguido, su voz pausada y su presencia seria lo convirtieron en un rostro habitual en dramas, melodramas y producciones históricas. En pantalla proyectaba autoridad y masculinidad, pero fuera de los reflectores su vida personal estaba rodeada de un silencio casi absoluto. A lo largo de toda su carrera, nunca se le conocieron romances públicos con mujeres, ni matrimonios, ni relaciones estables que confirmaran una vida sentimental convencional. Mientras muchos de sus contemporáneos alimentaban su fama con escándalos amorosos, Raúl evitaba cualquier exposición íntima. En los pasillos de los estudios, maquillistas, asistentes y actores comentaban en voz baja que mantenía relaciones discretas con otros hombres, siempre protegidas por acuerdos implícitos y encuentros cuidadosamente planeados. Se decía que viajaba con frecuencia sin explicar motivos, que se hospedaba en hoteles alejados del circuito habitual y que evitaba ser fotografiado en ambientes sociales. En una época donde una revelación podía destruir una carrera en cuestión de días, el secreto se convirtió en su única defensa. Su imagen pública era impecable, construida sobre la negación constante de cualquier rumor. Durante los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de forma evidente. Perdió peso, su energía se apagó y sus apariciones se volvieron cada vez más esporádicas. Quienes lo visitaban notaban un cansancio profundo y una fragilidad que contrastaba con la fortaleza que siempre había proyectado. Evitaba visitas prolongadas y rechazaba entrevistas, refugiándose en el aislamiento. En 1988, su muerte fue atribuida oficialmente a complicaciones médicas derivadas de una larga enfermedad. La versión fue aceptada sin cuestionamientos. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló durante años otra historia, que Raúl había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en completo hermetismo, ocultado por su entorno para evitar el escándalo. En un México dominado por el miedo y la desinformación, el SIDA era sinónimo de rechazo inmediato. Raúl Ramírez, según quienes lo conocieron, habría preferido morir en silencio antes que exponer su verdad. Su historia quedó sepultada entre homenajes formales, recuerdos incompletos y una vida emocional que jamás pudo mostrarse sin temor. Alfonso Mejía fue un actor mexicano recordado por su sensibilidad en pantalla y por interpretar personajes juveniles llenos de inocencia y fragilidad. Desde sus primeros años en el cine, destacó por su mirada melancólica y su forma contenida de actuar, muy distinta al estilo rudo que dominaba la época. Sin embargo, fuera de los reflectores, su vida personal siempre estuvo rodeada de silencios, rumores y contradicciones cuidadosamente ocultadas. A lo largo de su carrera, nunca se le conocieron romances públicos con mujeres ni relaciones sentimentales estables. No hubo matrimonios, noviazgos anunciados ni fotografías con parejas que confirmaran una vida amorosa convencional. En los estudios y camerinos, maquillistas, asistentes y actores cercanos comentaban en voz baja que Alfonso mantenía relaciones discretas con otros hombres, siempre en absoluto secreto. Se decía que utilizaba intermediarios para organizar encuentros privados y que evitaba cualquier situación que pudiera generar sospechas. En una industria profundamente conservadora, donde la homosexualidad era vista como un escándalo imperdonable, el silencio se convirtió en su principal mecanismo de supervivencia. Alfonso aprendió a separar por completo su imagen pública de su vida íntima, viviendo con el temor constante de ser descubierto y perderlo todo. Durante los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de forma evidente. Perdió peso rápidamente, su rostro se volvió pálido y su energía se apagó. Comenzó a rechazar invitaciones, canceló proyectos y se fue aislando poco a poco. Aunque oficialmente se hablaba de agotamiento y problemas nerviosos, quienes lo visitaban notaban un desgaste mucho más profundo. En 1983, falleció a los 26 años. La versión oficial señaló una intoxicación alimentaria. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló durante años otra historia, que Alfonso había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en absoluto hermetismo, protegido por su familia y representantes para evitar el estigma social. En un México marcado por el miedo y la desinformación, el SIDA era sinónimo de rechazo inmediato. Alfonso Mejía habría muerto sin poder vivir su identidad con libertad, atrapado entre la fama, el silencio y una verdad que nunca pudo decir en voz alta.
Jaime Fernández fue uno de los actores más intensos y respetados del cine mexicano, reconocido por sus interpretaciones profundas, atormentadas y emocionalmente complejas. Su talento lo llevó a trabajar con grandes directores y a convertirse en una figura admirada dentro del medio. Sin embargo, detrás de esa imagen de actor comprometido y sensible, existía una vida privada marcada por el silencio, la discreción y el temor constante a ser señalado. A lo largo de su carrera, nunca se le conocieron relaciones estables con mujeres ni romances públicos que confirmaran una vida sentimental convencional. En los pasillos de los estudios, entre maquillistas, asistentes y colegas cercanos, se comentaba en voz baja que Jaime mantenía relaciones con otros hombres, siempre lejos de la prensa y protegidas por acuerdos implícitos de confidencialidad. En una industria profundamente conservadora, admitir su orientación habría significado el fin inmediato de su carrera. Se decía que organizaba sus encuentros a través de intermediarios, que evitaba ser visto en ciertos lugares y que viajaba con frecuencia sin dar explicaciones. Vivía dividido entre su identidad real y el personaje que debía sostener frente al público. Esa doble vida, según quienes lo conocieron, le generó un desgaste emocional constante y una profunda sensación de soledad. Durante finales de los años 80 y principios de los 90, su salud comenzó a deteriorarse de manera evidente. Adelgazó rápidamente, su rostro perdió vitalidad y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. Cancelaba proyectos, evitaba entrevistas y se fue aislando progresivamente. Oficialmente, se hablaba de problemas nerviosos y agotamiento extremo. En 1993, Jaime Fernández falleció a los 69 años. La versión difundida fue que murió a causa de una neumonía. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló otra versión desde el primer momento, que había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en completo hermetismo, protegido por su entorno para evitar el estigma. En una época donde el SIDA significaba exclusión, vergüenza pública y destrucción de reputaciones, Jaime habría elegido el silencio como única defensa. Su historia quedó envuelta en homenajes formales y recuerdos incompletos, mientras su verdadera lucha permaneció oculta, como tantas otras vidas marcadas por el miedo y la discriminación. Rafael Valedón fue uno de los actores más reconocidos del cine mexicano durante la época de oro, dueño de una voz grave, presencia elegante y una imagen de hombre serio y respetable. En pantalla interpretaba figuras de autoridad, médicos, abogados y padres ejemplares. Sin embargo, fuera de los reflectores, su vida personal estuvo rodeada de silencios cuidadosamente construidos y rumores persistentes que nunca fueron aclarados públicamente. A lo largo de toda su carrera, jamás se le conocieron romances estables con mujeres, ni matrimonios, ni relaciones que confirmaran una vida sentimental convencional. Mientras muchos colegas alimentaban su fama con conquistas y escándalos amorosos, Rafael se mantenía al margen. En los estudios, maquillistas, asistentes y actores cercanos comentaban en voz baja que mantenía relaciones discretas con otros hombres, siempre protegidas por acuerdos implícitos de confidencialidad. Se decía que organizaba encuentros en departamentos prestados y viajes planeados con extrema precaución. En una industria profundamente conservadora, donde la homosexualidad podía significar el final inmediato de una carrera, el secreto se convirtió en su principal defensa. Rafael aprendió a separar por completo su imagen pública de su vida íntima, viviendo bajo la presión constante de ser descubierto y perderlo todo. Durante finales de los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de forma evidente. Perdió peso, su energía se apagó y redujo sus apariciones públicas. Cancelaba proyectos y evitaba entrevistas. Oficialmente, se hablaba de agotamiento y problemas respiratorios, pero quienes lo visitaban notaban un desgaste mucho más profundo. En 1992, falleció a causa de una enfermedad pulmonar, según la versión oficial. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló durante años otra historia, que había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en completo hermetismo, protegido por su entorno para evitar el estigma. En un México marcado por el miedo y la discriminación, el SIDA era sinónimo de rechazo inmediato. Rafael Valedón habría elegido morir en silencio antes que exponer su verdad. Su historia quedó atrapada entre homenajes formales, recuerdos selectivos y una vida emocional que nunca pudo vivirse con libertad. Ernesto Alonso fue uno de los rostros más respetados del cine, el teatro y la televisión mexicana, conocido como el señor telenovela por su enorme influencia en la industria. Su imagen pública era la de un hombre serio, elegante y completamente dedicado a su trabajo. Durante décadas proyectó estabilidad,
disciplina y autoridad. Sin embargo, detrás de esa figura intachable, su vida personal estuvo marcada por silencios prolongados, evasivas constantes y rumores que jamás fueron enfrentados abiertamente. A lo largo de su carrera, nunca se le conocieron relaciones sentimentales públicas con mujeres ni romances estables que confirmaran una vida amorosa convencional. No hubo matrimonios duraderos ni parejas visibles. En los pasillos de los estudios, entre productores, asistentes y actores cercanos, se comentaba en voz baja que Ernesto mantenía relaciones discretas con otros hombres, siempre protegidas por acuerdos implícitos de confidencialidad. Se decía que organizaba encuentros en residencias privadas o durante viajes cuidadosamente planeados, lejos de la prensa. En una industria profundamente conservadora, donde la homosexualidad podía significar el final inmediato de una carrera, el silencio se convirtió en su principal escudo. Ernesto construyó su prestigio sobre una imagen impecable, evitando cualquier situación que pudiera generar sospechas. Vivía dividido entre su identidad real y el personaje público que debía sostener a toda costa. Durante finales de los años 90, su salud comenzó a deteriorarse de forma visible. Perdió peso, redujo sus apariciones y se volvió cada vez más reservado. Aunque oficialmente se hablaba de problemas respiratorios y desgaste físico, quienes lo visitaban notaban un cansancio profundo y una fragilidad preocupante. Se decía que recibía tratamientos en secreto y que limitaba el contacto incluso con amigos cercanos. En 2007, su muerte fue atribuida a complicaciones médicas derivadas de una larga enfermedad. La versión fue aceptada sin cuestionamientos. Sin embargo, dentro del medio artístico circuló durante años otra historia, que Ernesto había sido diagnosticado con VIH y que enfrentó la enfermedad en completo hermetismo, protegido por su entorno para evitar el estigma. En un México marcado por el miedo y la discriminación, el SIDA significaba rechazo inmediato. Según quienes lo conocieron, Ernesto Alonso habría preferido preservar su legado antes que revelar su verdad. Su historia quedó atrapada entre homenajes solemnes, reconocimientos oficiales y una vida emocional que nunca pudo vivirse con libertad. Héctor Bonilla fue uno de los actores más versátiles y respetados del cine, el teatro y la televisión mexicana. Dueño de una inteligencia aguda y una presencia escénica poderosa, construyó una carrera sólida basada en personajes complejos y reflexivos. Sin embargo, detrás de su imagen pública de hombre crítico, comprometido y seguro, su vida personal estuvo marcada por silencios prolongados y una reserva absoluta sobre su intimidad. A lo largo de décadas de trayectoria, nunca se le conocieron relaciones sentimentales estables con mujeres ni romances públicos que confirmaran una vida amorosa convencional. Aunque estuvo casado brevemente, ese episodio fue siempre tratado con evasivas. En los pasillos de los foros, entre maquillistas, asistentes y colegas cercanos, se comentaba en voz baja que Héctor mantenía relaciones discretas con otros hombres, siempre lejos de la prensa y protegidas por acuerdos implícitos de confidencialidad. Se decía que utilizaba viajes, residencias prestadas y círculos cerrados para preservar su privacidad. En una industria profundamente conservadora, donde la homosexualidad podía significar el fin inmediato de una carrera, el silencio se convirtió en su principal mecanismo de defensa. Héctor construyó su prestigio sobre una imagen intelectual y profesional que desviaba cualquier sospecha, evitando cuidadosamente exposiciones personales. Durante finales de los años 90, su salud comenzó a deteriorarse de forma visible. Perdió peso, redujo apariciones públicas y limitó entrevistas. Aunque oficialmente se hablaba de problemas respiratorios y desgaste físico, quienes lo veían con frecuencia notaban una fragilidad creciente. Se decía que recibía tratamientos médicos en secreto y que evitaba visitas prolongadas. En 2022, su fallecimiento fue atribuido a complicaciones derivadas del cáncer. Sin embargo, dentro del medio artístico circularon durante años versiones no confirmadas que sugerían que había enfrentado también una enfermedad relacionada con el VIH, manejada con absoluto hermetismo por su entorno. En un México marcado por el miedo, la desinformación y la discriminación, el SIDA seguía siendo sinónimo de exclusión. Según quienes lo conocieron, Héctor Bonilla habría preferido preservar su imagen pública antes que exponer su verdad. Su historia quedó envuelta entre homenajes oficiales, discursos cuidadosamente editados y una vida emocional que nunca pudo mostrarse con plena libertad. Ramón Gay fue uno de los galanes más enigmáticos del cine mexicano, destacando en géneros como el terror y la ciencia ficción. Alto y elegante, proyectaba sofisticación, pero su vida sentimental era un rompecabezas. No era conocido por tener romances públicos.
Todo cambió de forma trágica en 1960, cuando fue asesinado por el actor Salvador Lozano, supuestamente por una disputa pasional que involucraba a la actriz Evangelina Elizondo. Con los años, la versión oficial mostró grietas. Algunos aseguraban que la disputa real no había sido por una mujer, sino por un hombre, y que revelar eso habría sido devastador para la imagen del cine mexicano. Lo más inquietante es que, con la llegada de la epidemia del SIDA años después, su nombre volvió a surgir entre murmullos. Se comentaba que estaba enfermo antes de su muerte y que su deterioro físico ya era evidente. La pregunta persiste: ¿fue asesinado por celos convencionales o por la verdad de su identidad que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar? Más allá de las cámaras, muchos actores del cine de oro vivieron secretos que la sociedad de su tiempo no quiso aceptar. Historias de valentía, miedo y silencios que aún resuenan. ¿Qué te impactó más de estas vidas ocultas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este viaje por las verdades no contadas del cine mexicano, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con quienes valoran las historias que van más allá de la pantalla. Hasta la próxima.